Suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestras historias. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando oí el suave sonido de unos pies descalzos sobre el mármol. Mantuve la respiración controlada y permanecí inmóvil junto a la puerta del dormitorio. Mi trabajo consistía en vigilar cada sonido, cada movimiento en este ático, especialmente el suyo. ¿Nunca duermes, Lucas? Su voz atravesó la oscuridad como terciopelo sobre cristal roto. No me moví. Theo estaba de pie a unos pasos de mí, vestido solo con pantalones de pijama de seda. Sus ojos brillaban incluso en la penumbra, desafiantes como siempre. «Estoy trabajando, señor Valentini», le contesté, manteniendo la voz baja y profesional. Dio un paso hacia mí. Podía oler su loción para después de la ducha mezclada con algo puramente suyo. Una fragancia que ya había empezado a memorizar contra mi voluntad. Mis dedos se cerraron instintivamente. Siempre tan formal. Su sonrisa era lenta, deliberada. ¿Y si digo que no puedo dormir? ¿Que necesito protección contra pesadillas? Conocía este juego. 3 semanas como guardia de seguridad privada de Theo Valentini habían bastado para entender su patrón. Probaba los límites. Empujaba los límites. Yo solo era el último de su lista de desafíos. «Puedo hacerle un té, señor». Se acercó. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «No quiero té». En un movimiento que me sorprendió incluso a mí, mi mano rodeó su muñeca cuando intentó tocarme el pecho. Mis dedos apretaron con una firmeza calculada, lo bastante fuerte para detenerlo, lo bastante suave para no hacerle daño. Sentí que su pulso se aceleraba bajo mi contacto. «¿Vas a hacerme daño, Lucas?», susurró, pero no había miedo en su voz. Había expectación. «Nunca», respondí, con la voz más ronca de lo que pretendía. «Estoy aquí para protegerte, incluso de ti mismo». Sentí una oleada de satisfacción cuando sus ojos se abrieron ligeramente. Por un momento, la máscara de heredero aburrido se desvaneció y pude ver algo genuino. Vulnerabilidad, deseo, rendición. Le solté la muñeca y di un paso atrás, retomando mi posición profesional. «Vuelva a la cama, señor Valentini. Mañana tiene un día completo». Me estudió unos segundos más antes de darse la vuelta y volver a su habitación. Solo cuando oí cerrarse la puerta volví a respirar con normalidad. Este era mi trabajo, proteger a Theo Valentini. No importaba de qué tuviera que protegerle, incluso de mí mismo. Mi nombre es Lucas Méndez, ex marín, ex guardia de seguridad de embajada, actual niñera glorificada de un niño rico de 26 años que no entiende el concepto de autoconservación. Al menos así es como me siento la mayoría de los días. La familia Valentini me contrató después de que Theo recibiera su tercera amenaza de muerte en menos de un mes. El imperio de la moda de la familia tiene enemigos, competidores celosos, ecologistas radicales, que se oponen a algunas de sus prácticas de producción, exnovios y novias con el corazón roto. La lista es larga. La mayoría de los guardias de seguridad que me precedieron no duraron más de 2 semanas. Theo tiene ese efecto en la gente, o le quieren con locura o quieren estrangularle. A veces las dos cosas a la vez. Es parte de su encanto, supongo. Un encanto que juré ignorar desde el primer día. «Su historial es impresionante, señor Méndez», dijo Giorgio Valentini, el padre de Theo, mientras examinaba mi currículum. «Pero necesito saber si puede manejar a mi hijo. Puede ser desafiante. Señor, he protegido a diplomáticos en zonas de guerra. Creo que puedo manejar a un joven hombre de negocios». Qué equivocado estaba. Conocí a Theo ese mismo día. Entró en la sala de reuniones de la mansión Valentini, vistiendo unos vaqueros rotos que probablemente costaban más que mi alquiler y una sencilla camiseta que sé que formaba parte de la última colección exclusiva de la marca familiar. Pelo castaño artísticamente desordenado, ojos verdes analíticos que me evaluaron de pies a cabeza en cuestión de segundos. «Este es diferente», comentó como si yo no estuviera allí. «Más rústico». Giorgio suspiró. «Theo, este es Lucas Méndez, tu nuevo guardia de seguridad personal». Theo me rodeó como un depredador que evalúa a su presa. Mantuve la postura, la mirada al frente, la expresión neutra. Años en el ejército y luego en trabajos de seguridad me habían entrenado bien. «No necesito una niñera, papá. Ya te lo he dicho.
Esta vez las amenazas van en serio, hijo, y esta es mi decisión final. Teo se detuvo justo delante de mí, invadiendo deliberadamente mi espacio personal. Su perfume era caro, sutil, envolvente. ¿Cuánto vas a durar, Lucas? Apuesto una semana antes de dimitir. Le miré directamente a los ojos por primera vez. Yo no renuncio a un trabajo, señor Valentini. Jamás. Una lenta sonrisa se formó en sus labios. Eso ya lo veremos. Y así empezó mi trabajo más difícil hasta la fecha. No por los riesgos. Me he enfrentado a situaciones mucho más peligrosas, sino por la constante batalla interna entre mantener mi profesionalidad y resistir la atracción magnética de Teo, una atracción que él percibió y explotó deliberadamente. El ático de Teo en el centro de la ciudad es una obra maestra de diseño minimalista y lujo discreto. Ventanas blindadas, sistema de seguridad de última generación, que suele desactivar por accidente, y una vista panorámica de la ciudad que hace que cualquiera se sienta dueño del mundo. Quizá por eso actúa como lo hace. Mi rutina es sencilla: levantarme antes que él, comprobar toda la cobertura, revisar las cámaras de seguridad, acompañarle allá donde vaya, asegurarme de que no se acerca ninguna amenaza e intentar, inútilmente, que siga los protocolos básicos de seguridad. ¿Por qué no puedo ir solo al club? Siempre he ido solo, se quejó el miércoles de mi segunda semana. Porque hay gente que amenaza su vida, señor Valentini. Puso los ojos en blanco mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Llámame Teo, por el amor de Dios. Y estas amenazas probablemente sean de algún fan obsesivo o de un exnovio dramático. Aún así, son amenazas que deberíamos tomarnos en serio. Teo se volvió hacia mí con la mirada desafiante. ¿Alguna vez duermes, Lucas? ¿O te quedas parado como un robot, recargándote? Duermo lo suficiente, respondí, manteniendo una expresión neutra. ¿Dónde? Nunca te he visto usar la habitación de invitados. No es relevante para su seguridad dónde duermo, señor. Se acercó más, ajustándose el puño de la camisa. Todo sobre ti es relevante para mí, Lucas. Sabes absolutamente todo sobre mi vida. Es justo que yo sepa algo de ti. Mi trabajo es protegerte, no ser tu amigo. Algo se oscureció en sus ojos por un momento. No era ira, sino algo más complejo. ¿Y si quiero que seas ambas cosas? La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de implicaciones que me negué a considerar. Le espero en el coche cuando esté listo para irse, señor Valentini. Salí de la habitación sintiendo su mirada en mi espalda. La verdad era que dormía a intervalos cortos, siempre alerta, normalmente en una silla estratégicamente colocada que me permitía vigilar tanto la entrada al ático como la puerta de su habitación. No por obsesión o extrema profesionalidad, aunque me convencí de ello, sino porque algo en Teo me inquietaba, como si fuera un enigma que mi subconsciente se empeñaba en resolver. El Oasis es uno de los clubes más exclusivos de la ciudad, el tipo de lugar donde los famosos, los herederos y la élite se mezclan en una burbuja protegida de opulencia. Teo es prácticamente de la realeza aquí. Lucas, relájate, me dijo mientras caminábamos hacia nuestra mesa reservada en la zona VIP. Estás tan tenso que estás espantando a toda la gente interesante. Estoy trabajando, señor. Suspiró dramáticamente. Al menos tómate algo, para guardar las apariencias. No bebo en el trabajo. Por eso estás tan... señaló vagamente en mi dirección. ¿Tarado todo el tiempo? Antes de que pudiera responder, nos interrumpió un grupo de amigos de Teo, modelos, diseñadores, hijos de magnates, todos glamurosos, todos un poco aburridos de sus vidas privilegiadas. Observé cómo Teo se transformaba entre ellos, resplandeciente como acostumbraba a ser, risueño, encantador, el centro de atención. ¿Quién es el hombre serio?, preguntó una mujer despampanante de pelo platino. «Mi guardaespaldas», respondió Teo con una sonrisa pícara. «Papá cree que estoy en peligro. Oh, como en una película». Me miró de arriba a abajo, apreciativamente. «¿No sonríe? Todavía estoy intentando averiguarlo», respondió Teo, lanzándome una mirada provocativa. Mantuve mi posición unos pasos más atrás, escaneando constantemente el entorno, identificando salidas, posibles amenazas, puntos vulnerables. Era lo que mejor se me daba: observar,
analizar, proteger. La velada se alargó. Theo bebió champán, bailó, socializó, rechazó respetuosamente varias proposiciones románticas. Y entre todo esto, miraba constantemente en mi dirección, como si comprobara que le estaba prestando atención. Le prestaba atención. Siempre lo hacía. Alrededor de las 2 de la mañana, me di cuenta de algo que me puso en alerta. Un hombre en el pub miraba a Theo con demasiada intensidad. No con deseo o admiración, como muchos allí, sino con algo más oscuro, más concentrado. Discretamente, me acerqué a Theo, que charlaba con un famoso diseñador. «Tenemos que irnos, señor», le dije en voz baja, cerca de su oído. Me miró sorprendido. «¿Qué? ¿Ahora?» «Ahora». Algo en mi tono debió de comunicarle la gravedad de la situación, porque por primera vez desde que empezamos a trabajar juntos, no discutió. Se despidió rápidamente de sus amigos y me siguió. En el coche, mientras conducía hacia el ático, finalmente preguntó: «¿Qué ha pasado ahí dentro?» «Posible amenaza. Un hombre en el pub vigilándote. Coincidía con la descripción de uno de los sospechosos que mencionó la policía». Theo se quedó callado un momento y luego soltó una carcajada sin humor. «¿Así que es real? Alguien quiere hacerme daño de verdad. Por eso estoy aquí», respondí, mirándole brevemente por el retrovisor. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, vi algo poco común en Theo: auténtica vulnerabilidad. «Gracias», dijo simplemente. El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegamos al ático, hice el control de seguridad habitual antes de permitirle entrar. En el salón se detuvo y se volvió hacia mí. «Sabes, Lucas, creo que te juzgué mal. Solo hacía mi trabajo, señor». «Tal vez», dudó, algo inusual en alguien normalmente tan seguro de sí mismo. «Tal vez te necesito más de lo que pensaba». Algo en la forma en que lo dijo me aceleró el pulso. La penumbra de la habitación, iluminada únicamente por las luces de la ciudad a través de las ventanas panorámicas, creaba una atmósfera de intimidad peligrosa para mi resolución profesional. «Buenas noches, señor Valentini», respondí, manteniendo la voz firme a pesar de mi agitación interior. Sonrió, de esa forma que parecía guardar un secreto. «Buenas noches, Lucas». Mientras se dirigía a su habitación, me di cuenta de que mi determinación se debilitaba. La distancia emocional que tanto apreciaba se estaba erosionando poco a poco por la presencia constante de Theo en mi vida. Y lo que era peor, una parte de mí empezaba a no importarme. Si te está gustando esta historia de protección, control y deseo prohibido, no dejes de seguir el próximo capítulo para descubrir cómo evoluciona la tensión entre Lucas y Theo cuando las amenazas se hacen aún más reales. La semana siguiente se produjo un sutil cambio en nuestra dinámica. Tras el incidente en el club, Theo dejó de resistirse tan abiertamente a los protocolos de seguridad. No es que se hubiera vuelto completamente obediente, eso sería mucho pedir, pero sus provocaciones adquirieron un tono diferente, menos hostiles, más personales. Esa mañana tenía una sesión de fotos para la nueva campaña de Valentini Collection. El estudio había sido revisado por mí la noche anterior, y de nuevo 2 horas antes de la llegada de Theo. La seguridad era una cuestión de redundancia. «¿Qué tal estoy?», preguntó al salir de su habitación. Llevaba una camisa de seda blanca parcialmente abierta, pantalones negros ajustados y botas de cuero a juego con el cinturón. Sencillo, pero demoledor. Tragué saliva antes de contestar. «Apropiado para la sesión, señor». Una sonrisa curvó sus labios. «Eso es casi un cumplido viniendo de ti, Lucas». En el coche noté que Theo me miraba por el retrovisor más de lo habitual. Sus ojos verdes eran penetrantes, como si diseccionara cada una de mis expresiones controladas. «¿Puedo preguntarte algo personal?», rompió por fin el silencio. «Puedes preguntar. No te garantizo que te responda». Sonrió ante mi sinceridad. «¿Tienes a alguien? En tu vida, quiero decir». La pregunta me pilló desprevenido, pero mantuve una expresión neutra. Mi trabajo no permite muchas relaciones duraderas. «Eso no responde a mi pregunta». Me detuve en un semáforo en rojo y le miré por el retrovisor. «No, señor Valentini, no tengo a nadie». Algo brilló en sus ojos. Satisfacción, quizá. «Debe de ser solitario». «Solitario no es lo mismo que solo.
Estoy acostumbrado a la soledad, y yo solo soy un trabajo más. No era una pregunta, pero había algo vulnerable en su afirmación. El semáforo se puso en verde y volví a centrarme en la carretera. Eres mi prioridad profesional. ¿Eso es todo? Mis dedos se tensaron sobre el volante. ¿Qué otra cosa podría ser, señor? Se reclinó en el asiento de cuero. Solo comprobar los parámetros de nuestra relación, Lucas. El resto del viaje continuó en silencio, pero sentí una tensión diferente en el aire, como una goma elástica estirada casi hasta el punto de rotura. Cuando llegamos, el estudio estaba lleno de gente. Los asistentes corrían de un lado para otro. Los fotógrafos ajustaban los equipos. Los maquilladores esperaban con sus herramientas. Me quedé unos pasos detrás de Theo, vigilante como siempre. «Lucas», me llamó Theo, haciéndome un gesto para que me acercara mientras se preparaba para las fotos. «¿Qué te parece este concepto?». Señaló el mood board de la sesión. Imágenes de hombres elegantes en posiciones de poder y vulnerabilidad simultáneamente. El tema de la campaña era dualidad. «Me parece provocativo», respondí con sinceridad. Sonrió. «Exacto». Durante las horas siguientes, vi a Theo transformarse ante las cámaras. Era fascinante cómo podía cambiar de personaje con tanta facilidad, volviéndose a veces dominante, a veces sumiso, siempre magnético. El equipo estaba visiblemente impresionado por su versatilidad. «Necesitamos algo más intenso para el final», dijo el fotógrafo, un hombre de mediana edad con gafas de fantasía. «Theo, ¿dijiste que tenías una idea?». Theo asintió. Sus ojos se encontraron con los míos. «Sí, quiero utilizar a mi guardia de seguridad para la última secuencia». Me quedé helado donde estaba. Me quedé inmóvil. ¿Perdón? El tema es la dualidad, la protección frente a la vulnerabilidad, explicó Theo caminando hacia mí. ¿Quién mejor para representarlo que mi protector en la vida real? Señor Valentini, no soy modelo. Se detuvo frente a mí, desafiante. No le pido que lo sea. Te pido que seas exactamente lo que eres. El fotógrafo parecía intrigado por la idea. Podría funcionar. El contraste entre vosotros es fascinante. Estaba a punto de negarme cuando Theo se inclinó y susurró solo para que yo lo oyera. Por favor, confía en mí. Había algo en su petición que me desarmó. No era una provocación, sino algo casi vulnerable. En contra de mi buen juicio, asentí ligeramente. Las fotos siguientes fueron surrealistas. Yo, todavía con mi traje negro de seguridad, expresión seria, colocado como el protector. Theo, artísticamente vulnerable en su elegancia, siempre colocado en relación conmigo. En una pose, estaba de espaldas a mí, mientras yo miraba por encima de su hombro, vigilante. En otra, mi mano estaba en su brazo, como guiándole lejos del peligro. «Última pose», anuncia el fotógrafo. «Theo, ¿has mencionado algo sobre la tensión?». Theo sonrió de esa manera que yo ya sabía que significaba problemas. «Lucas, necesito que me abraces como lo harías si me estuvieras sacando de una situación peligrosa». Dudé, pero le puse la mano en la cintura, manteniendo cierta distancia. «No», murmuró, «como lo harías de verdad. ¿Recuerdas aquella noche en el club?». Inconscientemente, mi agarre se tensó. Mi cuerpo se acercó al suyo en una postura protectora pero dominante. Le agarré el brazo con la otra mano y sentí que su respiración se aceleraba. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, su perfume invadiendo mis sentidos. «Perfecto», susurró el fotógrafo captando el momento. «La tensión es palpable». Y así era. Pero no era la tensión que imaginaba. Cuando terminaron las fotos, Theo dio las gracias al equipo y recibió elogios por el innovador concepto. De camino a los vestuarios, me arrastró a una habitación vacía utilizada como almacén y cerró la puerta tras nosotros. «Theo, ¿qué?». No terminé la frase. Sus labios se encontraron con los míos con urgencia, su cuerpo apretándose contra el mío. Por un segundo, me quedé paralizado por la sorpresa, pero entonces mis instintos se apoderaron de mí. Giré nuestros cuerpos, apretándole contra la pared, con una mano sujetándole la cara y la otra rodeándole firmemente la cintura. El beso sabía a adrenalina y a deseo contenido. Dominé su boca con deliberada precisión, dictando el ritmo, sintiendo cómo su cuerpo cedía a mis órdenes.
Cuando le mordisqueé el labio inferior, sentí su gemido ahogado contra mi boca, su cuerpo estremeciéndose ligeramente. Me aparté lentamente, manteniéndolo inmovilizado entre mi cuerpo y la pared, observando sus ojos nublados por el deseo, sus labios rojos y húmedos. Eso ha sido... Respiró hondo, intentando recuperar el control. Me ajusté la corbata con calma, recuperando mi compostura profesional a pesar de mi corazón acelerado. Poco prudente, cualquiera podría haber entrado. Sonrió. Esa sonrisa que parecía casi tímida, algo tan raro en él que me hizo preguntarme si era auténtica. Gracias, dijo simplemente. Por el beso, por todo, por dejarme involucrarte en las fotos. Solo hago mi trabajo. La respuesta salió automáticamente, pero sonó falsa incluso para mis propios oídos. La lluvia caía con fuerza cuando salimos del estudio. Abrí el paraguas y lo coloqué sobre Theo, permaneciendo inevitablemente cerca de él, siempre protegiéndome, comentó con una suave sonrisa mientras caminábamos hacia el coche. Fue entonces cuando me fijé en el vehículo oscuro aparcado al otro lado de la carretera, con el motor en marcha y las ventanillas bajadas. Mi instinto protector se activó de inmediato. «¡Entra en el coche! ¡Ahora!», ordené, con voz baja pero imperativa. Theo se dio cuenta del cambio en mi tono y, por segunda vez, no lo cuestionó. En cuanto entró, cerré la puerta y me acerqué rápidamente al lado del conductor, sin perder de vista el vehículo sospechoso. Cuando arranqué el motor, el otro coche también se puso en marcha. «¿Qué pasa?», preguntó Theo con tensión en la voz. «¡Posible acosador! ¡Ponte el cinturón!». Salí al tráfico y miré por el retrovisor. El vehículo oscuro mantenía la distancia, pero sin duda nos seguía. «Lucas, me estás asustando. Confía en mí», respondí, girando bruscamente a la derecha. El otro coche también giró. Confirmación suficiente. Aceleré, mi mente calculando rutas alternativas, buscando calles concurridas donde pudiéramos mezclarnos con el tráfico o controles policiales. «Espera», advertí, haciendo una maniobra de evasión que había aprendido durante mi formación. Tras 15 minutos de conducción defensiva, conseguí perder al perseguidor. Sin embargo, en lugar de dirigirme al ático, conduje hasta un discreto hotel a las afueras de la ciudad, uno de los puntos seguros que había establecido en el protocolo de emergencia. En el aparcamiento subterráneo del hotel, apagué el motor. Theo estaba pálido y respiraba con dificultad. «Ya estamos a salvo», dije, con voz más suave. «Eso ha sido...», tragó saliva. «Ha sido real. Realmente hay alguien persiguiéndome. Nos quedaremos aquí esta noche. Ya he reservado habitaciones con nombres falsos en el protocolo de emergencia». Asintió, aún visiblemente agitado. Cuando salimos del coche, noté que le temblaban ligeramente las manos. Sin pensarlo, le puse la mano en la espalda, un gesto de consuelo que rara vez me permitía. En el vestíbulo, cogí las llaves y conduje a Theo directamente a la habitación que le habían asignado. Era sencilla pero cómoda, nada comparada con su lujoso ático, pero segura. En el pasillo desierto, antes de abrir la puerta de la habitación, Theo me cogió del brazo y me giró hacia él. Sin palabras, apretó sus labios contra los míos en un beso desesperado. Era diferente de los anteriores. Había miedo, alivio y gratitud mezclados en aquel contacto. Yo respondí con la misma intensidad, una mano sujetando firmemente su nuca, la otra en su espalda, manteniéndolo firme contra mí. Mis labios dictaban el ritmo. Mi lengua exploraba su boca con calculada precisión. Sentí cómo se derretía contra mí, cómo sus manos se aferraban a mi chaqueta como si yo fuera su única ancla en un mar tempestuoso. El beso se hizo más lento, más controlado, hasta volverse casi reverente. Cuando nos separamos, apoyé la frente en la suya, aún abrazado a él. «Estás a salvo», murmuré contra sus labios. «Te lo garantizo», asintió con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Le di un último beso suave en la frente antes de separarme y abrir la puerta de la habitación. «Comprobaré el perímetro y estaré en la habitación de al lado. Cierra la puerta con llave y no abras a nadie más que a mí», le ordené, ya caminando hacia la puerta. «Lucas», llamó, su voz sonando extrañamente pequeña en la silenciosa habitación. «Quédate, quédate por favor». Me detuve con la mano en el pomo, luchando internamente.
No sería apropiado. A la mierda lo apropiado, dijo, su voz adquiriendo esa familiaridad desafiante. Me acaba de perseguir alguien que potencialmente quiere matarme. Creo que tengo derecho a no querer estar solo. Me giré para mirarle. Se había sentado en el borde de la cama, con las manos entrelazadas en el regazo y una postura rígida, tan distinta de su arrogante seguridad habitual. Algo dentro de mí se quebró. Me quedaré aquí, acepté, quitándome la chaqueta y aflojándome la corbata. Pero aún tengo que comprobar el perímetro, asintió, visiblemente aliviado. Que sea rápido. Hice mi ronda de seguridad en un tiempo récord, comprobando todas las salidas, cámaras y puntos de acceso. Cuando volví, Theo estaba en el mismo sitio, como si no se hubiera movido ni un centímetro. ¿Todo seguro?, preguntó. Sí, nadie nos ha seguido hasta aquí. Me senté en el sillón junto a la ventana, desde donde podía vigilar tanto la puerta como la ventana. Se hizo el silencio entre nosotros, interrumpido únicamente por el sonido de la lluvia. ¿Has pasado por esto antes?, preguntó finalmente Theo. ¿Este tipo de acoso? Sí, respondí con sinceridad. Muchas veces. ¿Y cómo? Dudó. ¿Cómo te enfrentas al miedo? La pregunta era sorprendentemente vulnerable viniendo de él. Consideré mi respuesta por un momento. Acepto que existe. El miedo es útil. Te mantiene alerta, vivo. El problema no es sentirlo, sino dejar que te controle. Theo asintió despacio, procesando mis palabras. Nunca había tenido mucho miedo de nada. Siempre he vivido como si fuera invencible. Nadie es invencible. Tú pareces serlo, dijo, mirándome con una intensidad que me incomodó. No lo soy. Solo me han entrenado para actuar a pesar del miedo. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la lluvia. Su silueta contra la luz difusa de la noche lluviosa creaba una imagen casi poética. El arrogante heredero enfrentándose por fin a su propia mortalidad. Gracias, dijo en voz baja, por mantenerme con vida. Es mi trabajo. Se dio la vuelta con una sonrisa triste en los labios. Siempre se trata de eso, ¿no? Tu trabajo. Le sostuve la mirada. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no, me detuve, dándome cuenta de que estaba a punto de decir más de lo que debía. Se acercó, poniéndose justo delante de mí. Si no es... En un movimiento deliberado, me puse de pie, haciendo nuestra proximidad aún más palpable. Le miré a los ojos, permitiendo por primera vez que mi máscara profesional se desvaneciera un poco. Si no es solo trabajo, no puedo garantizar que mis decisiones se basen únicamente en tu seguridad. La comprensión brilló en sus ojos. ¿Y eso sería tan malo? Podría costarte la vida, o podría salvarme de una vida que ni siquiera merece la pena vivir. No sé quién se movió primero. Quizá nos atrajimos simultáneamente, como imanes liberados por fin de sus ataduras. Mis labios se encontraron con los suyos con una urgencia que llevaba semanas negando. Mis manos tomaron inmediatamente el control, una agarrando firmemente su nuca, la otra en su cintura, manteniéndolo exactamente donde yo quería. El suave gemido que escapó de su garganta hizo que una oleada de calor recorriera mi cuerpo. Se entregó al beso con una sumisión que contradecía por completo su personalidad habitual, las manos agarrándome la camisa, el cuerpo inclinado hacia el mío como si buscara anclaje. Cuando nos separamos para respirar, tenía los ojos entrecerrados y los labios rojos y ligeramente hinchados. Nunca le había visto tan auténtico. Lucas. Mi nombre en sus labios sonaba como una plegaria. Recuperé parte de mi autocontrol. Di un paso atrás, creando distancia física entre nosotros, aunque mi cuerpo protestaba contra esta decisión. Esto no puede pasar, dije, con la voz más ronca de lo habitual. Ya está ocurriendo, replicó, desafiante incluso en su vulnerabilidad. No puedo protegerte como es debido si estoy emocionalmente comprometido. Theo dio un paso hacia mí, eliminando la mitad de la distancia que yo había creado. ¿Y si te dijera que nunca me he sentido más protegido que cuando estoy en tus brazos ahora mismo? La sinceridad de su voz me desarmó. No había el habitual tono provocador, ni juegos, solo cruda honestidad. Theo, era la primera vez que le tuteaba. Se dio cuenta y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios.
Me gusta cómo suena mi nombre cuando lo dices. Contra todo mi entrenamiento, contra toda lógica, levanté la mano y le toqué la cara. Su piel era suave bajo mis dedos ásperos. Se inclinó hacia mí, y sus ojos se cerraron brevemente. No sé cómo hacer esto, admití, refiriéndome no solo al momento, sino a todo. Protegerle mientras me permitía sentir algo por él. Podemos descubrirlo juntos, sugirió, cubriendo mi mano con la suya. Aquella noche lluviosa, en un hotel anónimo, algo fundamental cambió entre nosotros. No dormimos juntos, no así. Había líneas que aún no estaba dispuesto a cruzar, responsabilidades que no podía ignorar. Pero cuando por fin se calmó la tormenta, Theo se durmió en mis brazos sobre la pequeña cama, con la cabeza apoyada en mi pecho y mi mano acariciándole el pelo en un gesto protector. Pasé la noche en vela, pero ahora no era solo por deber profesional. Era porque la persona más importante del mundo para mí dormía en mis brazos, confiándome no solo su vida, sino algo aún más preciado, su corazón. Y cuando el amanecer empezó a iluminar la habitación, me enfrenté a una verdad ineludible. Estaba perdidamente enamorado del hombre al que había jurado proteger, y eso lo complicaba todo. Si estás ansioso por descubrir cómo Lucas equilibrará su deber profesional con sus sentimientos cada vez más profundos por Theo, y cómo se enfrentarán a las amenazas cada vez más intensas, no te pierdas el siguiente capítulo de esta historia de protección, deseo y elecciones imposibles. El sol ya estaba alto cuando Theo se despertó. Sentí cómo se movía contra mi pecho, cómo su respiración cambiaba de ritmo a medida que recuperaba la conciencia. Mantuve mi mano en su espalda, un gesto protector que había mantenido durante toda la noche. «Buenos días», murmuró, con la voz aún ronca por el sueño. «Buenos días», respondí, permitiéndome el lujo de acariciarle el pelo una vez más. Levantó la cabeza, con los ojos aún somnolientos, y por un momento nos limitamos a mirarnos, sin bromas, sin juegos de poder. Solo dos hombres que habían cruzado una línea que no podía deshacerse. «¿Has dormido?» «No», admití. Una lenta sonrisa apareció en sus labios. Siempre alerta. Mi mano se deslizó hasta su nuca, sujetándola con suave firmeza. «Es mi trabajo». «¿Solo trabajo?», bromeó. Pero había una auténtica vulnerabilidad tras la pregunta. Me incliné hacia él y lo besé suavemente. Un beso diferente de la desesperación de la noche anterior. Deliberado, controlado. Cuando nos separamos, mantuve su cara cerca de la mía con la mano aún en su nuca. «No», respondí simplemente. «No es solo trabajo». La alegría en sus ojos hizo que algo en mi pecho se apretara. Pero la realidad no tardó en imponerse. «Tenemos que volver al ático», dije, asumiendo de mala gana mi papel profesional. Con seguridad y discreción. Theo suspiró, pero asintió. «Siempre el que manda. Uno de los dos tiene que estarlo», repliqué con una media sonrisa. Se levantó de la cama y se estiró como un gato satisfecho. «¿Sabes? Nunca pensé que mi primera noche contigo sería tan... casta. ¿Decepcionado?», me miró con intensidad. «En absoluto. Nunca he dormido tan bien en mi vida». El regreso al ático estaba meticulosamente planeado. Cambié de coche en el aparcamiento del hotel, utilizando uno de los vehículos de repuesto que guardaba para emergencias. Comprobamos varias veces que no nos seguían y utilizamos rutas alternativas. Durante todo el trayecto sentí una nueva tensión entre nosotros, no incómoda, pero cargada de posibilidades inexploradas. En el ático, hice un barrido minucioso antes de dejar entrar a Theo. Los sistemas de seguridad estaban intactos, sin signos de intrusión. «Llamaré a tu padre y a la policía», le informé. «Tenemos que informar del incidente de ayer». Theo, que había estado inusualmente callado desde que salimos del hotel, asintió. «Hazlo tú. Voy a darme una ducha». Cuando desapareció en el pasillo, saqué mi teléfono e hice las llamadas necesarias. Giorgio Valentini estaba, como era de esperar, muy preocupado. Prometió aumentar el equipo de seguridad para la familia e intensificar la investigación sobre las amenazas. La policía se mostró menos receptiva, pero registró el caso y prometió enviar una patrulla para comprobar las cámaras de seguridad de los alrededores del estudio. Mientras esperaba a Theo, me situé en la sala de estar,
mirando por la ventana panorámica la ciudad de abajo. La noche en el hotel lo había cambiado todo, y sin embargo, nada había cambiado realmente. Yo seguía siendo su guardia de seguridad. Seguía estando en peligro, solo que ahora el riesgo era aún mayor, porque yo estaba emocionalmente involucrado. Era un error cardinal en la profesión de la seguridad personal. Sin embargo, no podía arrepentirme. ¿En qué piensas con esa cara tan seria? La voz de Theo me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie en el umbral de la puerta, con el pelo húmedo por la ducha, vestido solo con un pantalón de chándal gris y una camiseta blanca lisa. Parecía más joven, más vulnerable sin su habitual uniforme de heredero de la moda. Creo que hemos complicado aún más una situación ya de por sí complicada, respondí con sinceridad. Cruzó la habitación para colocarse a mi lado junto a la ventana. ¿Te arrepientes? No, respondí sin vacilar. Pero eso no lo hace más fácil. Me tocó el brazo, un gesto sorprendentemente tímido para alguien habitualmente tan audaz. Nada que merezca la pena es fácil, Lucas. Me giré para mirarle de frente. Necesito que entiendas algo. Lo que pasó anoche, lo que está pasando entre nosotros, no cambia el hecho de que tu seguridad es mi prioridad absoluta. Lo sé. Y a veces, eso puede significar que tengo que tomar decisiones que no te gustarán. Una sonrisa jugó en sus labios. Ya lo hacías antes de besarme. No pude evitar sonreír un poco. Es verdad, pero ahora es diferente. ¿Por qué te preocupas por mí? Siempre me has importado, Theo. Era mi trabajo preocuparme. No así, dijo, dando un paso adelante, eliminando la distancia que nos separaba. Mi mano encontró automáticamente su cintura, estabilizándolo. No, asentí. Así no. Esta vez le besé con todo el control que había reprimido durante semanas. Mi mano volvió a deslizarse hasta su nuca, mientras la otra sujetaba firmemente su cintura, manteniéndolo exactamente donde yo quería. Sentí su rendición inmediata, su cuerpo ablandándose a mi orden, y una oleada de satisfacción primitiva me recorrió la espina dorsal. Profundicé el beso, explorando su boca con deliberada lentitud, guiando el ritmo, dictando las condiciones. Sus suaves gemidos eran como música. Sus manos me agarraban la camisa como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando por fin nos separamos, sus ojos estaban oscuros de deseo, sus labios rojos e hinchados. Aquella visión despertó algo protector y posesivo en mi interior. Esto, susurré contra sus labios, es mucho más que trabajo. Los días siguientes transcurrieron en un delicado equilibrio entre profesionalidad durante el día y momentos robados de intimidad cuando estábamos solos. Mantuve mi inquebrantable vigilancia, quizá aún más intensa ahora que tenía aún más que perder. La policía no pudo identificar el vehículo que nos siguió, pero se reforzó la seguridad en torno a toda la familia Valentini. El ático contaba ahora con guardias adicionales en la planta baja, y se cancelaron temporalmente todas las apariciones públicas de Theo. Me asfixio aquí dentro, se quejó el cuarto día de encierro. Estábamos en el salón, Theo inquieto en el sofá mientras yo comprobaba las cámaras de seguridad en mi tableta. Es temporal, respondí sin apartar los ojos de la pantalla. Temporal puede ser una semana o un mes. Se levantó y se acercó a mí. No puedo vivir así, Lucas. Dejé la tableta a un lado y le presté toda mi atención. ¿Prefieres vivir arriesgándote? Prefiero vivir, enfatizó. Eso no es vivir, es esconderse. Comprendí su frustración. Para alguien acostumbrado a la libertad y a una intensa vida social, el confinamiento era una prisión. Pero también sabía que su seguridad no era negociable. Mañana, dije tras pensarlo un momento, organizaré algo seguro para mañana. Se le iluminaron los ojos. ¿Qué? Una sorpresa. Pero tendrás que seguir mis reglas. Sin excepciones. Sonrió ampliamente y se sentó en mi regazo, con las piernas a ambos lados de mi cuerpo. Siempre tan mandón, murmuró antes de besarme. Mis manos buscaron sus caderas y lo sujetaron con firmeza. Cuando intentó profundizar el beso, le tiré ligeramente del pelo, haciéndole inclinar la cabeza hacia atrás. «Hablo en serio, Theo», le dije, con voz baja y controlada. «Necesito que mañana confíes plenamente en mí». Sus ojos se clavaron en los míos, con las pupilas dilatadas. «Confío en ti», respondió, y pude sentir la sinceridad en sus palabras.
Asentí y le solté el pelo para que volviera a besarme. Esta vez, dejé que el beso se hiciera más profundo y mis manos se deslizaron por su espalda hasta llegar a sus caderas. Sentí que se movía contra mí, buscando más contacto. «Lucas», gimió contra mis labios. «Shh», susurré, subiendo una mano para agarrarle la barbilla. Despacio. Se estremeció bajo mi contacto, y su respiración se aceleró. Había algo intensamente satisfactorio en ver a Theo, normalmente tan dueño de sí mismo, tan arrogante, rendirse completamente a mis órdenes. «¿Te gusta que yo ponga las reglas, verdad?», le pregunté, rozando su cuello con mis labios. «Solo las tuyas», admitió, con los ojos cerrados en señal de rendición. Aquella noche, nuestra intimidad fue más allá de los besos. En su dormitorio, con la ciudad centelleando fuera, exploré su cuerpo con la misma meticulosidad con la que me acercaba a mi trabajo. Cada caricia, cada beso era deliberado, controlado. Lo mantuve al borde del placer durante horas, negándome a ceder cuando me suplicó que lo aliviara. «Por favor, Lucas», jadeó, arqueando su cuerpo bajo el mío. «Todavía no», respondí, mordisqueándole suavemente el hombro. «Eres mío para protegerte, mío para mandarte». Cuando por fin le permití encontrar la plenitud, fue con mi nombre en sus labios como una plegaria, sus ojos fijos en los míos en completa rendición. Luego, mientras dormía envuelto en mis brazos, me permití un momento de vulnerabilidad. Besé suavemente su frente y susurré unas palabras que nunca antes había dicho a nadie. «Te quiero». Fue un susurro solo para mí, pero sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa, y me pregunté si, incluso dormido, me habría oído. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer para preparar la sorpresa. Había planeado meticulosamente cada detalle, teniendo en cuenta todas las variables de seguridad. Cuando Theo se despertó, encontró un conjunto de ropa informal pero elegante sobre la cama. «¿De verdad vamos a salir?», preguntó, con la emoción evidente en la voz. «Sí, pero con condiciones», respondí, comprobando discretamente mi pistola antes de guardarla en su funda. «No cuestiones nada de lo que te diga, sigue mis instrucciones al pie de la letra y estaremos de vuelta antes del anochecer». Sonrió, esa sonrisa genuina que he aprendido a amar. «Sí, señor». Una hora más tarde, estábamos en un coche con los cristales tintados, saliendo de la ciudad. Había elegido un destino seguro y apartado, una casa de campo perteneciente a un amigo de confianza de mis días en el ejército, situada a solo 2 horas de la ciudad. «¿A dónde vamos?», preguntó Theo, mirando por la ventanilla el paisaje que cambiaba gradualmente de urbano a rural. «Dijiste que necesitabas respirar», respondí. «Te llevo al lugar con el aire más limpio que conozco». La casa estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles y con vistas a un pequeño lago. Era rústica pero cómoda, y lo más importante, absolutamente segura y apartada. Cuando llegamos, los ojos de Theo se abrieron de sorpresa. «Esto es perfecto», murmuró, saliendo del coche y respirando profundamente el aire puro de la montaña. Mientras admiraba el paisaje, me acerqué a él por detrás y le rodeé la cintura con los brazos. Instintivamente, se apoyó en mi pecho. «Gracias por esto», susurró, girando la cara para mirarme. No pude resistirme. Me incliné hacia él y le besé lenta y profundamente. Sin la urgencia del peligro, sin la adrenalina de la huida, este beso tenía un sabor diferente. Era como degustar un vino raro. Cada sensación debía apreciarse meticulosamente. Mi mano subió hasta su cuello, los dedos firmemente colocados bajo su mandíbula, guiando el ángulo perfecto para profundizar el beso. Sentí cómo su pulso se aceleraba bajo mis caricias, cómo su cuerpo se rendía por completo a mi control. Cuando mordisqueé suavemente su labio inferior, suspiró contra mi boca, un sonido de pura rendición. Bajo el cielo abierto, con las montañas como únicos testigos, me permití explorar sus labios con toda la reverencia que se merecía. Cuando por fin nos separamos, sus ojos permanecieron cerrados unos segundos más, como si estuviera grabando cada sensación en su memoria. «Bienvenido a la libertad», murmuré, rozando con el pulgar su hinchado labio inferior. Comprobamos el perímetro mientras Theo exploraba la casa.
Era sencilla para lo que él estaba acostumbrado, pero su entusiasmo era genuino. ¿Quién iba a decir que Lucas Méndez tenía un lado romántico? Comentó con una sonrisa, rodeándome los hombros con los brazos, mientras terminaba las comprobaciones de seguridad. Estoy lleno de sorpresas, respondí, permitiéndome relajarme un poco por primera vez en días. Pasamos la mañana paseando por los alrededores, siempre dentro del perímetro de seguridad que había establecido. Theo parecía rejuvenecer con cada minuto, lejos de las presiones de su vida normal. Me reí más veces en aquellas pocas horas que en todo el tiempo transcurrido desde que le había conocido. Después de un sencillo almuerzo que preparé en la rústica cocina, nos sentamos en el balcón con vistas al lago, compartiendo historias que nunca nos habíamos contado. En realidad nunca quise formar parte del imperio de la moda, confesó Theo, recostándose contra mi pecho mientras observábamos el horizonte. Siempre soñé con ser fotógrafo. ¿Por eso te involucraste tanto en la sesión de fotos? Asintió. Tengo buen ojo para la composición, según el director creativo, pero mi padre siempre esperó que me hiciera cargo de la empresa. ¿Y qué quieres? Se volvió para mirarme. Ahora mismo, solo quiero estar aquí, contigo. Le besé suavemente, sintiendo la verdad en sus palabras. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla e inmediatamente me puse en alerta. Era mi contacto policial. Lucas Méndez, respondí, manteniendo la voz tranquila a pesar de la repentina tensión. Las noticias eran mejores de lo que esperaba. La policía había identificado y detenido al responsable de las amenazas, un antiguo empleado de Valentini Collection que había sido despedido por Giorgio 6 meses antes. Había jurado vengarse de la familia, especialmente de Theo, a quien culpaba injustamente de su despido. ¿Estás seguro de que es el único implicado? Pregunté, todavía cauteloso. La respuesta fue afirmativa. Las pruebas eran concluyentes, incluida la confesión. Cuando colgué, Theo estaba en la puerta del balcón, observándome con ojos ansiosos. ¿Qué ha pasado?, preguntó acercándose lentamente. Sin responder inmediatamente, me acerqué a él y le cogí la cara entre las manos. Le miré profundamente a los ojos, dejándole ver la emoción que normalmente mantenía oculta. Se acabó, susurré antes de unir nuestros labios. Este beso sabía a alivio, a promesa, a futuro. Mis manos se movieron hacia su nuca y su cintura, sujetándolo firmemente mientras exploraba su boca con deliberada intensidad. Había algo nuevo en este beso, no solo pasión o deseo, sino una vulnerabilidad que nunca me había permitido antes. Theo respondió con la misma intensidad. Sus manos me agarraron de la camisa y su cuerpo se apretó contra el mío como si quisiera fundirse conmigo. Cuando le mordisqueé el labio inferior y luego se lo ablandé con la lengua, gimió suavemente, un sonido que resonó en todo mi cuerpo. Me separé lo justo para respirar, abrazándole con fuerza y apretando nuestras frentes. ¿Qué ha pasado?, repitió jadeando, con los ojos aún cerrados. Buenas noticias, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. Han cogido al hombre que te amenazaba, un ex empleado con rencor hacia tu familia. Parpadeó un par de veces, procesando la información. Entonces, ¿se acabó? ¿Estoy a salvo? Eso parece, pero vamos a mantener la cautela durante unos días, hasta que estemos completamente seguros. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, y luego se arrojó a mis brazos, con el cuerpo temblando ligeramente. Me di cuenta de que no era llanto, sino alivio puro y abrumador. No pasa nada, murmuré, abrazándolo con fuerza. Estás a salvo. Cuando se separó, había una nueva intensidad en sus ojos. ¿Y ahora? Tu trabajo técnicamente ha terminado. La realidad en la que había estado evitando pensar finalmente nos alcanzó. Con la amenaza neutralizada, mis servicios como guardia de seguridad privada ya no serían necesarios. A menos que... ¡Theo!, empecé, sintiéndome inusualmente vulnerable. ¿Todavía quieres que me quede? No como guardia de seguridad, sino como... Me interrumpió, lanzándose hacia mí. Sus labios se encontraron con los míos con una urgencia que me pilló desprevenido. Sus manos me sujetaron la cara con una suavidad que contradecía la intensidad de su beso. Rápidamente recuperé el control. Mis manos encontraron su lugar familiar, una en su nuca, la otra firmemente alrededor de su cintura.
Profundicé el beso a mi ritmo, deliberadamente lento, saboreando cada sensación. Exploré su boca como si memorizara cada detalle, cada suspiro, cada temblor. Cuando intentó acelerar el ritmo, le mordisqué suavemente el labio inferior en señal de advertencia, y mis dedos apretaron ligeramente su nuca. Comprendió de inmediato y cedió a mi orden con un suave gemido que me hizo sentir escalofríos. El beso dejó de ser urgente para convertirse en algo más profundo, más significativo. Una conversación sin palabras sobre la pertenencia, sobre la elección, sobre el futuro. Mis labios dijeron lo que yo aún no había tenido el valor de verbalizar, y los suyos respondieron con igual elocuencia. Cuando por fin nos separamos, lo abracé con fuerza y nuestros labios siguieron rozándose suavemente. La vulnerabilidad de sus ojos reflejaba la mía. Sí, susurró contra mi boca, su aliento cálido e íntimo. Quiero que te quedes, de todas las formas posibles. En ese momento, dejé caer mis últimas barreras. Lo subí a mi regazo, con las manos en su cintura, nuestros cuerpos perfectamente alineados. Necesito que entiendas algo, le dije con voz grave e intensa. Si me quedo no será solo como tu compañero. Seguiré protegiéndote, guiándote, mandándote cuando sea necesario. Sus ojos se oscurecieron ante mis palabras. ¿Lo prometes? Una lenta sonrisa curvó mis labios. Te lo prometo. Nuestro beso selló algo más profundo que un acuerdo. Era un pacto. Una promesa mutua. Él sería mío para protegerlo, para amarlo, para mandarlo, y yo sería suyo, su escudo, su apoyo, su ancla. 6 meses después, muchas cosas han cambiado. Dejé mi puesto de guardia de seguridad privada de Theo para asumir el de director de seguridad de toda la colección Valentini. Era un compromiso que nos permitía mantener nuestra relación personal, al tiempo que yo podía seguir ejerciendo mi pericia profesional. Theo, con el apoyo reacio pero sincero de su padre, empezó a estudiar fotografía formalmente, dividiendo su tiempo entre el aprendizaje del negocio familiar y el desarrollo de su talento artístico. Nuestra relación ha evolucionado hasta convertirse en algo que nunca imaginé posible para alguien con mi formación. La dinámica entre nosotros sigue siendo única. Yo sigo siendo dominante por naturaleza, protector. Él sigue desafiándome cuando lo considera necesario, pero se entrega en los momentos más íntimos con una confianza que me deja sin aliento. En nuestro nuevo ático, un compromiso entre mi minimalismo práctico y su gusto por el lujo discreto, hemos desarrollado una rutina que respeta tanto nuestras individualidades como nuestra conexión. Cada noche, antes de acostarme, compruebo las cerraduras y los sistemas de seguridad, una vieja costumbre que nunca he perdido. Cuando vuelvo al dormitorio, a menudo encuentro a Theo ya en la cama, observándome con esa sonrisa que sigue desarmándome por completo. «Nunca dejas de protegerme», me dice tendiéndome la mano. Es el momento que más espero del día. Me acerco a él deliberadamente, saboreando la expectación en sus ojos. Me inclino sobre él, con una mano en la nuca y la otra apoyada en un costado de su cuerpo, y le beso con una intensidad que no ha disminuido desde la primera vez. Es un beso que contiene todo lo que somos: protección, desafío, rendición, mando. Mis labios reclaman los suyos con estudiada precisión, sabiendo exactamente cómo apretarlos para hacerle suspirar de rendición. Mi lengua explora su boca con movimientos deliberados que le hacen estremecerse bajo mi contacto. Cuando profundizo el beso y le sujeto la cara con más firmeza, noto cómo su respiración se acelera y su cuerpo se arquea hacia el mío. Siempre es así, completo, absorbente, trascendente. Un beso que empieza con pasión y termina con reverencia, como si cada noche fuera a la vez la primera y la milésima vez. Cuando por fin nos separamos, jadeantes y completos, susurro contra sus labios hinchados la misma promesa de siempre, con voz firme pero suave. Nunca dejaré de protegerte. Porque algunas vocaciones van más allá de la profesión. Algunas personas llegan a nuestras vidas para que las protejamos, y otras llegan para enseñarnos que necesitamos protección tanto como nosotros necesitamos proteger. Con Theo, aprendí que el verdadero control no consiste en reprimir las emociones, sino en abrazarlas plenamente,
conociendo sus riesgos y, aún así, eligiendo seguir adelante. Y cada mañana, cuando me despierto con él en brazos, doy gracias al destino por haberme colocado como guardaespaldas del hombre más exasperante, fascinante y precioso que he conocido. Al fin y al cabo, no hay protección sin amor, y no hay amor verdadero sin el profundo deseo de proteger a la persona amada, de los demás, y a veces, de uno mismo. Yo, Lucas Méndez, nací para proteger, y en Teo Valentini encontré a la persona que hace que esta vocación no sea solo un trabajo, sino el propósito de mi existencia. Si te ha gustado esta historia de amor, control y protección, deja tu comentario a continuación y compártela con otros lectores que aprecien los romances intensos y los personajes complejos. Espero poder ofrecerte pronto más historias como esta.